preciosa, muy linda. Y esta palabra tiene que ver con el poder de la cosecha. Diga conmigo, el poder de la cosecha. ¿Cuántos quieren tener cosecha? ¿Cuántos quieren tener abundancia? ¿Cuántos quieren tener prosperidad? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren revolucionar este país de Honduras? ¿Cuántos quieren impactar las naciones? Diga conmigo, el poder de la cosecha. Algo muy lindo, porque hemos escuchado el poder de la semilla. Diga conmigo, pero la cosecha depende de una siembra. Y la siembra depende de una semilla. Diga conmigo, y de la tierra que acoge a la semilla. Algo muy importante que nosotros debemos de entender, y esto me gusta mucho, porque se relaciona mucho con mi profesión, ¿verdad? Como ingeniero agrónomo, más o menos conocemos cómo se lleva a cabo este principio de poder cosechar. Igualmente, le doy la honra y la gloria a Dios por haberme permitido nacer en una cuna campesina y también conocer ese principio, no solo a través de las ciencias agropecuarias como estudio, sino también haber vivido también, ¿verdad?, lo que es el poder de la cosecha. Diga conmigo, el poder de la cosecha. Diga conmigo, el poder de la cosecha va a depender de la siembra, va a depender de la calidad de la semilla. Diga conmigo, pero va a depender de la tierra que va a tomar a esa semilla. Quiero que vayamos en esta noche al libro de Génesis, capítulo 26. Y ahí encontramos una siembra que produjo mucho enriquecimiento para un hombre. Una siembra que produjo poder, una siembra que produjo prosperidad, una siembra que produjo engrandecimiento. Diga conmigo, la siembra que produce, diga, riqueza, poder, prosperidad y engrandecimiento. Diga conmigo, es la siembra que lleva una semilla que se llama obediencia. Entonces diga conmigo, el poder de la cosecha, de la riqueza, del poder, de la prosperidad y el engrandecimiento, diga conmigo, es la semilla de la obediencia. Dígale al que está a la par suya, la semilla de la obediencia te va a enriquecer, te va a dar poder, te va a dar prosperidad y te va a engrandecer, dígale. Algo muy importante que nosotros, para que podamos tener el poder de la riqueza, el poder del engrandecimiento y el poder que te va a traspasar los límites, debes de entender que debes de sembrar una semilla que se llama obediencia. Diga conmigo, debo entender que debo de sembrar una semilla que se llama obediencia. Dice la palabra en Génesis 26:1. Génesis 26:1. Si tenemos la palabra, si por favor me ayudan a hacer un poco más para adelante estoy muy pegado a la pared. ¿Tenemos la palabra? Dice la palabra, Génesis 26:1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Diga conmigo, Gerar. Verso 2. Y se le apareció Jehová. Diga conmigo, se le apareció nuestro Dios, diga, Jehová. Y le dijo:
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ya conmigo, la tierra que Dios me está diciendo es la tierra que debo de permanecer para sembrar, diga, una semilla. Y esa semilla, diga, se llama obediencia. Verso 3. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ya conmigo, hay un mandato, diga, de parte de Dios. Ya conmigo, hay una tierra. Ya conmigo, y hay una semilla. Ya conmigo, Dios Padre, tierra, semilla. Ya conmigo, Jehová, tierra, semilla. Ya conmigo, el Padre da instrucciones, da mandamientos, da estatutos, da decretos. Ya conmigo, y la tierra es la encargada de producir. Y toques el corazón y diga conmigo, pero dentro de mí, Dios depositó una semilla. Diga conmigo, semilla. Diga conmigo, y esa semilla va a tener el poder de producir cosecha dependiendo cómo yo la voy a ejercitar. Diga. De la semilla no se come ni se esconde, se siembra. Entonces, dice que Isaac recibió un mandato de parte de Dios que permaneciera en la tierra que Dios le estaba diciendo. Era la tierra de Gerar. Y la tierra de Gerar, Gerar significa recipiente circular. Diga conmigo, recipiente circular. Diga conmigo, a Dios se le debe de obedecer indistintamente como sea la forma donde se va a depositar la semilla. Y dice la palabra, y Gerar dice, es una ciudad antigua del sur de Palestina, en una región fértil cerca de Gaza. Diga conmigo, mi padre tiene una tierra. Diga conmigo, y dentro de mí, mi padre ha colocado una semilla. Diga conmigo, y yo debo manifestar esa semilla. Y esa semilla, diga, se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, la semilla de la obediencia. Vuelva a decir conmigo, la semilla de la obediencia. Vuelva a decirlo conmigo, la semilla de la obediencia. La semilla de la obediencia, cuando es sembrada en una tierra fértil, declarada y decretada por Dios, esa semilla te va a traer una cosecha que se llama riqueza, que se llama poder, que se llama prosperidad y se llama engrandecimiento. Verso 12. Y mire lo que hizo Isaac. Tomó aquella semilla que estaba dentro de él, que se llama la semilla de la obediencia, porque ahí no dice qué semilla sembró, solo dice que él sembró. Pero lo que yo estoy viendo en los primeros versículos de este capítulo 26 es que Dios le está dando un mandato, y ese mandato es lo que él debía de manifestar como semilla, que se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y dice el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra. Diga conmigo, sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año. ¿Cómo cosechó aquel año? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Verso 13. Mire lo que pasó con este hombre. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Diga conmigo, la semilla
de la obediencia me va a traer riqueza, me va a traer poder, me va a traer engrandecimiento, me va a hacer diferente. La semilla de la obediencia va a revolucionar tu vida y va a revolucionar tu familia. Diga conmigo, Dios Padre está interesado, diga conmigo, en que yo tenga el poder para tener una cosecha abundante. Ya conmigo, pero debo de sembrar la semilla de la obediencia. Entonces, algo que el pueblo de Dios debe de entender es que en la obediencia hay una prosperidad sin límite. Dice la palabra que este hombre, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ese poder de esa cosecha iba a depender de una semilla, y esa semilla se llama obediencia. Cuando nosotros manifestamos la semilla de la obediencia, algo va a pasar. Dígale al que está a la par suya: cuando manifestas la semilla de la obediencia y la siembras en el reino de los cielos, algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar en tu casa, algo va a pasar en tu familia, algo va a pasar en tu ciudad, algo va a pasar en tu vida, hija. Diga conmigo, el poder de la cosecha, de la riqueza, de la prosperidad, del poder, del engrandecimiento, depende, diga, de lo que yo haga con la semilla de la obediencia. Este hombre no le anduvo preguntando a Dios. Y algo que te voy a decir, que aun cuando este hombre estaba donde Abimelech, que era un pueblo, aun cuando él le había mentido a Abimelech porque le dijo que su esposa era hermana, ya conmigo, había mentido. Ya conmigo, ahí había una mala hierba. Aún con eso, el hombre reflexionó cuando Abimelech le declaró y le dijo: ¿por qué hiciste eso? El enemigo te va a decir: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué? Porque el enemigo también tiembla con la presencia de Dios. Cuando el enemigo mira el esperma de Dios en tu corazón, el enemigo va a temblar. Por lo tanto, la apariencia del mundo no te debe llevar a hacer cosas incorrectas. Pero este hombre entendió ese principio cuando Dios le habló nuevamente. Porque le dijo Dios: ven y ahora vas a habitar en la tierra que yo te voy a decir. Y dice que Gerar es una tierra fértil. Aún en aquellos lugares me imagino que eran tierras muy escabrosas, tierras muy feas. Pero Gerar era una tierra especial escogida por Dios. Ministerio La Familia es una tierra especial escogida por Dios para bendecir tu vida. Pero la semilla, Dios ya te la colocó en el corazón, que se llama obediencia. Diga conmigo: para recibir el poder de la cosecha, de la riqueza, de la bendición, de la prosperidad, diga conmigo, y del engrandecimiento, tengo que sembrar la semilla de la obediencia. Y algo que al pueblo le cuesta es la obediencia. Y si yo me voy a Génesis 12, el papá de este hombre, el papá de Isaac, traía ese genoma dentro de él, que se llama obediencia. La semilla de la obediencia, ellos la venían sembrando, porque Abraham sembró la semilla de la obediencia, y por causa de la semilla de la obediencia, entonces también Abraham fue enriquecido, fue prosperado. Dice que fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. Dios te está hablando hoy, en esta noche, que la prosperidad en tu vida depende de la semilla de la obediencia. Depende de la semilla de la obediencia. Dice que a Abraham Dios le dio una ordenanza. En Génesis 12:1 Dios le dio una ordenanza y le dijo: vete. ¿De dónde le dijo?
de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Todavía ese hombre no estaba viendo la tierra, pero ese hombre se movió en fe, ese hombre se movió en obediencia. Entonces miramos en Génesis 13:2 que dice que él fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. Diga conmigo, el poder de la cosecha que me va a traer oro, plata, ganado, enriquecimiento, diga, poder y engrandecimiento, se llama, diga, semilla de la obediencia. Le diga conmigo, la primera semilla que debo estar listo para sembrar se llama obediencia. Ya conmigo, obediencia. Vuelva a decir, obediencia, 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 obediencia. Dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche bien lo que dice la palabra en Hebreos. Dice, y Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. En la obediencia está el poder para poder cosechar abundancia y prosperidad. Hay muchas personas que por la desobediencia pasan al fracaso, pasan dando tumbos, pasan de fracaso en fracaso porque no quieren obedecer. Y siempre están sembrando la semilla de la desobediencia. Y la semilla de la desobediencia lo que te va a traer es monte, es plaga, es todo aquello que no te va a producir prosperidad ni abundancia. Pero la semilla de la obediencia te va a producir riqueza, te va a producir, dice, poder, te va a producir prosperidad y te va a engrandecer. Dios lo único que busca en nosotros es que obedezcamos y hagamos como Él nos dice. Escucha bien, pueblo de Dios. Lo único que Dios te está pidiendo en esta noche es que siembres la semilla de la obediencia de acuerdo a lo que Él te está hablando en su palabra. Si Dios te dice, indefectiblemente diezmaréis, el grano, el vino, el aceite y las primicias de tu ganado, entonces debemos de empezar nosotros a obedecer, a practicar, a sembrar obediencia, a sembrar todo aquello que Dios nos está diciendo para que se empiece a manifestar el poder de la cosecha. Diga conmigo, Padre, tierra, obediencia. Vuelva a decir conmigo, Padre, da mandato, diga. Tierra, diga conmigo, donde siembro. Y diga conmigo, obediencia. Nada va a pasar en tu vida siendo un religioso. La palabra de Dios se manifiesta cuando la practicamos. La palabra de Dios se manifiesta cuando obedecemos. Una cosa nos pide el Señor, obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuántos tienen la semilla de la obediencia? ¿Cuántos tienen el poder de la semilla de la obediencia en esta casa? Tenemos que decirlo con fe, creyéndolo que somos obedientes. Y aunque usted no sea obediente, empiece a decir que es obediente. Porque eso es fe. La obediencia va a determinar la cosecha en tu vida. Diga conmigo, la semilla que produce abundancia, alegría y unción, diga conmigo, es la semilla del amor y el servicio a Dios. Escuche, esta es otra semilla. La primera semilla es la semilla de la obediencia. Esta otra semilla, que es la semilla del amor y la semilla del servicio en la obra de Dios,
te va a producir abundancia, te va a producir alegría, te va a producir unción, porque es necesario que nosotros podamos entender dónde está el poder del reino de los cielos. Diga conmigo, el poder del reino de los cielos radica en que yo entienda el poder de la cosecha. Pero no voy a entender, diga, el poder de la cosecha sin saber qué semilla es la que tengo que sembrar. Hay un ejemplo. Si usted quiere cosechar mangos, ¿qué debe de sembrar? Mangos. Si usted quiere cosechar aguacates, ¿qué debe de sembrar? Si usted quiere cosechar maíz, si usted quiere cosechar pescados, ¿qué debe de sembrar? Peces. Claro, y ahora no hay unas lagunas pues donde se siembran los pescados. Ahí siembran los alevines pequeñitos y empiezan a crecer y son acá tremendas tilapias. Gloria a Dios por nuestro país, que es uno de los primeros exportadores de tilapia al mundo. Yo bendigo la tierra de Honduras. Yo bendigo este país porque Honduras está sembrando una semilla que se llama alevines para producir tilapia. Gloria a Dios. Diga conmigo, esta es una tierra de bendición. Algo que debes de entender, que Honduras es como la tierra de Gerar. Es una tierra fértil, es una tierra de abundancia, es una tierra que te va a dar prosperidad. Pero debes de aprender a sembrar, ¿qué? Buena semilla, diga. Es algo muy importante que debemos de aprender a sembrar buena semilla. Porque alguien quiere cosechar mangos y sembrar una semilla raquítica, una semilla enferma, una semilla llena de hongos, una semilla que esté comida por los gorgojos. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Ni va a germinar. Diga conmigo, la semilla que produce abundancia, alegría y unción es la semilla del amor y el servicio a Dios. Deuteronomio 11:13. Mire que en esta palabra Dios nos arrastra con la primera semilla. Dios viene y nos trae que además que Dios quiere que nosotros seamos ricos, que tengamos poder, que seamos engrandecidos, Dios también quiere que tengamos sobreabundancia. Dios quiere que haya manifestación de abundancia. Dios quiere que también permanezcas con alegría. Dios quiere que tengamos unción. Diga conmigo, abundancia, alegría y unción. Diga conmigo, grano, abundancia. Vino, alegría. Aceite, unción. Diga conmigo, el poder de la cosecha, del grano, del vino y del aceite se va a manifestar, diga, en mi vida. Diga conmigo, en abundancia, en alegría y en unción. Algo muy importante que debemos de entender nosotros esto, porque estas son figuras naturales, son las figuras en lo natural que se manifiestan en lo espiritual. La abundancia, escuchen lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Dios está hablando de grano, está hablando de abundancia, está hablando de lo que hay adentro, está hablando de aquello que va a revolucionar tu vida, está hablando de lo que tú estás llenando tu corazón para que tú lo empieces a manifestar con tu boca. Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando, diga conmigo, amor, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, verso 14, escucha lo que Dios te va a dar por causa de esta semilla. Diga conmigo, la semilla del amor y la semilla del servicio en la obra de Dios. Yo te daré, te dice el Señor en esta noche, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, número 1, diga, grano, abundancia, diga. Número 2, vino, diga conmigo, alegría.
Y número 3, aceite. Diga conmigo, unción. De algo muy importante que nosotros debemos de entender. Primero, Dios nos inicia en esta palabra diciendo: si obedeciereis. Diga conmigo, necesito la semilla de la obediencia, del amor y del servicio en la obra de Dios. Diga conmigo, para tener sobreabundancia adentro de mi corazón. Para tener, diga, alegría en mi corazón. Y diga conmigo, para tener unción. Diga conmigo, para tener unción necesito, diga usted, necesito obediencia, necesito amor y necesito servir en la obra de Dios. Mire estas semillas lo que le van a hacer. Diga conmigo, grano significa provisión y abundancia. Diga conmigo, vino tipifica alegría y aceite, unción. Diga. Estos tres se manifiestan como consecuencia de sembrar ¿qué? Amor y el servicio en la obra de Dios, además de la obediencia. Porque nadie puede amar y nadie puede servir si no obedece. Entonces miramos que la primera semilla de obediencia lo que nos va a traer es riqueza, nos va a traer poder, nos va a traer engrandecimiento. Pero la semilla del amor, además de la semilla de la obediencia y de la semilla del servicio, nos va a traer abundancia, nos va a traer alegría y nos va a traer unción. ¿Cuántos quieren tener unción en esta noche? ¿Cuántos quieren ser alegres? ¿Cuántos quieren tener abundancia? Entonces el Señor te dice en esta noche: empieza a sembrar amor, empieza a sembrar el servicio en mi obra, empieza a obedecer para que empieces entonces a cosechar la abundancia, la alegría y la unción. Hay algo que es tremendo en esto. El que está durmiendo no puede tener unción. El haragán, ¿qué unción va a tener? El que pasa amargado, estoy alegre, pero la cara le dice otra cosa. Diga conmigo, de la abundancia, diga. Hágale así: de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Diga conmigo, y en mi corazón está el esperma del reino de los cielos, que se llama, diga, obediencia, que se llama amor y que se llama servicio. ¿Se bien? Mire, que estamos hablando de cosas tremendas. Cosas que van a cambiar tu vida. Dios hoy te está cambiando la manera de pensar. Porque posiblemente no has podido avanzar en la vida y has estado pasando situaciones difíciles como consecuencia de la desobediencia. Posiblemente has estado con un corazón opacado, triste, con un corazón lleno de amargura como consecuencia de que el amor no lo has empezado a sembrar. El que quiere recibir amor debe de empezar a sembrar la semilla del amor. El que quiere ser el primero en el reino de los cielos debe ser el servidor de todos. Diga conmigo, unción. Algo que va a cambiar tu vida, algo que va a revolucionar tu vida, es cuando nosotros empecemos a hacer las cosas que agradan a Dios. Algo va a pasar en nuestra vida. Ya no podemos estar teniendo el mismo comportamiento natural que nosotros hemos venido teniendo por años. Posiblemente tienes 40 años, tuviste 30, tuviste 20, tuviste 10, tuviste 5 y desde pequeño empezaste a hacer cosas que no eran lo que Dios quería. Pero hoy el Señor te está diciendo en esta noche: empieza a sembrar la semilla de la obediencia, del amor y del servicio. Entonces vas a empezar a ver cambios en tu vida.
cambios en tu familia, cambios en tu colonia, cambios en la ciudad de Choloma, cambios en este país. Pero es necesario sembrar la semilla de la obediencia. Es necesario sembrar la semilla del amor. Es necesario sembrar la semilla del servicio en la obra de Dios. Estos tres se van a manifestar para producir riqueza, poder, alegría, abundancia y unción en tu vida. Diga conmigo, la semilla que produce al 100, al 60 y al 30 es la semilla, diga, de oír y entender la palabra. Diga conmigo, y debe de caer en una buena tierra. Mire que este es otro nivel de semilla. La semilla que te va a llevar a la producción del 100, a la producción del 60 y a la producción del 30 se llama la semilla de oír y de entender la palabra. Pero que esta, dice, debe de caer en una buena tierra. Entonces va a haber una manifestación de producción sobrenatural en tu vida. Pero hay muchos que vienen a la iglesia y no están oyendo la palabra. Y como no oyen la palabra, no la entienden. Porque tal vez están platicando con el hermano de la par. Tal vez están más pendientes de los problemas diarios de su casa. Pero no están pendientes de oír y de entender lo que Dios les está hablando. Diga conmigo, el poder de la cosecha al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Diga conmigo, está en la semilla del oír y entender la palabra. Mateo 13:23. Mateo 13:23. Escuche bien lo que dice esta palabra. Mateo 13:23. Algo que nosotros debemos cada día es tener una búsqueda insaciable de la palabra de Dios para oírla. Dice la palabra que la fe va a venir en tu vida por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no puede ser transformada, tu fe no puede ser sobrenatural si no estás oyendo la palabra. Dice, mas el que fue sembrado, diga conmigo, el que fue sembrado en buena tierra. Diga conmigo, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Diga conmigo, aquí hay una semilla que se llama, diga, oír y entender la palabra. Diga conmigo, la semilla de oír y entender la palabra me va a dar el poder de cosechar al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Diga conmigo, pero debo de oír. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. Tenemos que aprender nosotros a compartir la palabra en los hogares. Por eso este ministerio ha estado hablando y diciendo, hagan el altar familiar en sus casas. Empiecen ustedes a hacer ese altar y ahí compartan la palabra y empiecen a hablarla en voz alta, porque la palabra de Dios dice que la fe va a venir por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el punto es, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás oyendo en la televisión? ¿Qué es lo que estás oyendo en los comentarios en la colonia? ¿Qué es lo que estás oyendo en tu trabajo? Diga conmigo, en mí está el poder de la vida. En mí está el poder de la cosecha.
Por lo tanto, diga, tengo que empezar a activar ese granero de semillas que hay dentro de mí. Diga conmigo, para tener cosechas abundantes. De algo muy importante que debemos de entender es que si ya tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo, entonces a tu vida ha venido un esperma, ha venido un genoma que va a manifestar semillas de obediencia, de amor, de servicio, pero también para que aprendas a oír y entender la palabra de Dios. Pero no es para que la guardes. Y no es para que te la comas también, sino para que la siembres. Porque el campesino, cuando llega el mes de abril, hablamos de Honduras, empieza a preparar la tierra. Y aun cuando su rastrojo, aun cuando su granero está vaciándose, aun cuando su troja se está vaciando, él selecciona la mejor semilla. Y aun cuando ese campesino sabe que entre los meses de julio y agosto va a tener una escasez, va a tener una crisis, él sabe que tiene que sembrar en el mes de mayo para estar cosechando en el mes de agosto y septiembre. Igualmente nosotros, los hijos de Dios, para que podamos nosotros tener una cosecha abundante, debemos de empezar a sembrar la semilla de la obediencia, la semilla del amor, la semilla del servicio y la semilla de estar oyendo y estar entendiendo lo que la palabra nos dice. Eso te va a traer una cosecha sobrenatural. Diga conmigo, estas semillas me van a traer una cosecha sobrenatural. Dale un fuerte aplauso al Rey. Y hay una cuarta semilla. Escuche bien. Hay una cuarta semilla. Que diga conmigo, es una semilla con otra semilla. Vuelva a decir, es una semilla con otra semilla. Diga conmigo, en esta revelación encontramos una semilla que me bendice y que me prospera. Pero a la vez, diga, encuentro otra semilla que me maldice y me empobrece. Vamos a Mateo 25:15. Mateo 25:15. A uno dio, ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro dio y a otro 2 y a otro 1. Diga conmigo, Dios es bueno y no hace acepción de personas. Diga conmigo, y Dios nos va a bendecir con talentos. Entonces dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Diga conmigo, se fue lejos. Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo,
bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando, diga conmigo, pero llegando. Vuelva a decir, pero llegando el tacaño, llegando el negligente, llegando el malvado. ¿Pues lo que dice ahí en la palabra? ¿Qué dice? Pero llegando, verso 24. Verso 24, Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire lo que dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Diga conmigo, aquí encuentro, Dios, 2 semillas. Diga conmigo, la semilla que nos lleva a la sobreabundancia, que nos lleva a la fidelidad. Diga conmigo, es la semilla de la generosidad, de la bondad y de la diligencia. Diga conmigo, bondad, diligencia y generosidad. Vuelva a decir conmigo, generosidad, bondad y diligencia. Diga conmigo, esta semilla me lleva a la sobreabundancia. Porque dice que sembraron 5, el otro sembró 2. Pero dice que como aquellos fueron fieles, entonces dice que el Señor les duplicó lo que habían cosechado. Entonces, la generosidad, la bondad y la diligencia te va a traer el doble de lo que hoy tienes. Si tienes 5, te vas a ir a 10. Si tienes 2, te vas a ir a 4. Si tienes 100, te vas a ir a 200. Ya conmigo, porque la semilla de la diligencia, de la bondad y de la generosidad me va a dar al doble. Digo. Estos hombres recibieron el doble. ¿Por qué recibieron el doble? Porque fueron generosos. ¿Por qué recibieron el doble en la cosecha? Porque fueron bondadosos. ¿Por qué recibieron el doble? Porque fueron diligentes. Ya conmigo, la semilla de la generosidad, de la bondad y de la diligencia me va a traer bendición doble. Digo. De algo que debemos de entender nosotros, y el pueblo de Dios todavía no entiende. El pueblo de Dios sigue como aquel otro que sembró, agarró el dinero y lo fue a esconder. Hay muchos que esconden los talentos. Hay muchos que están escondiendo todo aquello que los puede potenciar. Y Dios te está diciendo en esta noche, yo he depositado talentos que son una semilla para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar, para bendecir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, para bendecir a esta ciudad, te dice el Señor. Pero debes de ser un hombre y una mujer generosa, un hombre y una mujer bondadosa, ser un hombre y una mujer diligente. Diga conmigo, diligencia, bondad y generosidad. Es semilla, diga, que me va a bendecir. Diga, pero la semilla que me puede llevar, diga, o que me puede tener en la pobreza y la maldición, diga. Hágale así, ¿no? Es ser tacaño. Hágale. Es ser tacaño. Porque este siervo que recibió un talento, lo que manifiesta a él es la semilla de ser tacaño, de ser murmurador, de ser criticón,
de andar hablando lo que él no sabía. Entonces este hombre lo que recibe es maldición y pobreza. Diga conmigo, la semilla que me puede tener pobre, que me puede tener en escasez, que me puede tener en maldición, diga conmigo, es la semilla de ser tacaño, de ser negligente y de tener un corazón malvado. Porque mire lo que le dice este hombre. Mire lo que le dice este hombre. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Diga conmigo, este tipo de hombres o este tipo de hijos tienen un corazón malvado, Dios, porque juzgan sin conocer verdaderamente. Son tacaños, Dios, y son negligentes. Dios hoy te está hablando que debes de sembrar la semilla de la diligencia, la semilla de la bondad y la semilla de la generosidad, para que entonces puedas encontrar la cosecha de la prosperidad, de la abundancia al doble. Al doble Dios nos quiere bendecir. Diga que está al lado suyo, al doble Dios nos quiere bendecir. Vuélvalo a ver y dígale, ¿estás pagando el diezmo? Dígale, dígaselo, no tenga temor. ¿Estás pagando el diezmo? Porque el diezmo es un mandamiento de Dios para bendecir tu vida y tu familia. Ahora dígale, ¿estás viniendo a adorar? Dígale, porque en la adoración desciende la gloria de Dios. Diga, debes adorar. Dígale, y eso es otra semilla. De algo muy importante que nosotros debemos de entender, que para tener el poder de la cosecha, nosotros debemos de sembrar buena semilla. Diga conmigo, para tener el poder de la cosecha, debemos de sembrar una buena semilla. Diga conmigo, y en esta noche hemos visto, se nos ha revelado la semilla de la obediencia, la semilla del amor, la semilla del servicio, la semilla de oír y entender la palabra de Dios, la semilla de la generosidad, la semilla de la bondad y la semilla de la diligencia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero debes de empezar a sembrar la buena semilla. Dios quiere bendecirnos. Jesucristo determinó en la cruz del Calvario bendecir a su pueblo. Jesucristo determinó en la cruz del Calvario sanar a su pueblo. Jesucristo determinó en la cruz del Calvario quitarte la maldición de la pobreza. Jesucristo determinó en la cruz del Calvario hacer un cambio en tu vida y en tu familia. Y Él depositó una semilla en tu corazón que va a transformar todo tu ser. Ya deja de estar viendo a lo natural y empieza a manifestar lo sobrenatural. Permítele al Espíritu Santo que empiece a manifestarse en amor, en bondad, en benignidad, en paz, en fe, porque ese es el fruto de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos un cambio de nuestra manera de ser. Es necesario que entendamos que dentro de nosotros hay poder. Es necesario que nosotros entendamos que hay una semilla dentro de nuestro corazón dispuesta para ser sembrada, para que germine, para que crezca y para que dé fruto y para que dé una cosecha abundante. Dios lo que hoy te está pidiendo es la obediencia. Dios lo que hoy te está pidiendo es que tengas amor hacia Él. Dios lo que hoy te está pidiendo es que seas un siervo fiel, un siervo que sirve. Lo que Dios te está diciendo en esta noche es que oigas la palabra
para que la puedas entender. Lo que Dios te está diciendo en esta noche es que seas diligente, que seas bondadoso, pero que no te quedes con esa semilla adentro, sino que la empieces a sembrar. Se te apareció el menesteroso, sé bondadoso con él. Se te apareció una persona que anda con hambre cerca de tu casa, empiézale a dar de comer. El pastor te convocó a una reunión, el pastor te convocó a un ayuno, el pastor te convocó a una adoración. Obedece, porque en la obediencia está la riqueza del reino de los cielos. En la obediencia está el poder que se va a manifestar como una cosecha en tu vida. En la obediencia vas a ser engrandecidos. Porque aquellos que no son obedientes son desechados. En el amor y en el servicio vas a empezar a tener la cosecha de la abundancia. Va a empezar a tener la cosecha de la alegría y vas a empezar a experimentar la unción del Espíritu Santo. Pero debemos nosotros de sembrar la semilla bendita de nuestro Dios. Debemos nosotros de ser hombres y mujeres de reino, no religiosos. Debemos de ser hijos y no bastardos. Porque el hijo tiene identidad de reino. Pero el bastardo, como aquel que fue y escondió el talento, ese lo que tenía en su corazón era codicia, lo que tenía en su corazón era ser un hombre tacaño, lo que tenía en su corazón era maldad. Pero los hijos del reino manifiestan la obediencia, el amor, el servicio, manifiestan estar atentos a oír la palabra de Dios, manifiestan todo lo del reino de los cielos. Hoy es un buen día para que podamos cambiar la vieja manera de vivir. Hoy es un buen día para que cambiemos la semilla de la escoria, la semilla que nos produce pobreza, la semilla que nos produce calamidad, la semilla que produce enfermedad. Hoy en tu boca está el poder, pero aquello que va a determinar el poder de tu boca está en la abundancia de tu corazón. Debemos de cambiar. Debemos de ser hijos del reino de los cielos. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un bastardo. Tú no eres un accidente. Tú no eres un hijo natural. Eres el hijo del Dios viviente. Así como Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. También tú tienes la naturaleza de Cristo Jesús. Y si tienes la naturaleza de Cristo Jesús, también con Él estás sentado hoy estás sentado en los lugares celestiales. Tú no eres una serpiente que te arrastra por esta tierra. Eres un hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús te abrió la puerta del reino. Y Cristo es el reino. Por eso la palabra de Dios te dice que debes de andar declarando que tienes la mente de Cristo. La palabra de Dios te dice que debes declarar que todo lo puedes en Cristo Jesús. Pero debemos nosotros de empezar a sembrar la semilla del reino de los cielos. Chismes, odio, contiendas, fornicaciones, adulterio, hechicería, brujería, pleitos, disensiones.